sermón que les traigo, que tiene como base bíblica en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos del 25 hasta el 30. Filipenses 2, del 25 a el 30. Si tienen su Biblia allí, pues pueden abrirla en Filipenses 2, del 25 al 30. Dice así la palabra de Dios, en Filipenses 2, del 25 al 30. El apóstol Pablo escribe: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Voy a tener una pequeña oración yo también. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra que el apóstol Pablo escribió hace tantos siglos atrás a la iglesia de Filipos. Yo te pido que nos ayudes a extraer hoy, que me dejes mi palabra para traer esta palabra a nuestros hermanos que hoy la necesitan en medio de estos días de esta pandemia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, el mensaje de hoy se titula Los creyentes ante las enfermedades. Ya en otros mensajes que les he traído, les decía que no por el hecho de que nosotros seamos cristianos, significa de que tengamos algún privilegio en este mundo que nos haga mejores que los demás. Nosotros somos cristianos, como acabamos de ver en nuestra clase de escuela dominical, no porque fuéramos mejores que los demás seres humanos que habitan este planeta, sino porque precisamente, siendo tan pecadores como ellos, Dios nos amó y envió a su Hijo Cristo. Pero Cristo nos dijo que no nos iba a engañar. En el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Él ha vencido al mundo. Mis amados hermanos, para ponerles un ejemplo de cómo los creyentes nos podemos enfermar, y de hecho nos enfermamos, y lo más lógico es que si hay una pandemia de COVID-19, cualquiera pueda contagiarse, incluyendo a creyentes. De hecho se han enfermado muchísimos creyentes y se han enfermado pastores y han muerto algunos de ellos, ¿verdad? Pues es lo más lógico. Yo les traigo hoy el ejemplo de un creyente muy fiel, al cual el apóstol Pablo amaba muchísimo, que se llamaba Epafrodito. ¿Quién fue Epafrodito? Bueno, Epafrodito era un creyente, y un creyente fiel, no era un creyente como decimos del montón, porque el apóstol Pablo mismo lo dice en el verso número 25, que leímos. Dice: tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amados hermanos, ¿se dieron cuenta cuántas palabras utiliza el apóstol Pablo para elogiar a esa persona que se enfermó? Epafrodito, dichas por el apóstol Pablo, tienen mayor valor todavía, porque las está diciendo no cualquier hombre, sino el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo de Epafrodito, miren cuántas cosas tan bonitas. Primero lo llama hermano, segundo lo llama colaborador, tercero lo llama compañero de milicia, cuarto lo llama vuestro mensajero, y quinto lo llama ministrador de mis necesidades. O sea que no hay ninguna duda de que Epafrodito fuera no solamente un creyente en Jesucristo, sino que fuese un buen creyente en Jesucristo. ¿Quién había sido Epafrodito? Bueno, por cierto, muy interesante el nombre, ¿verdad? Epafrodito. Déjenme decirles que si ustedes conocen muy bien acerca de la cultura griega, pues seguramente saben que Afrodita era la diosa del amor. Por lo tanto, el nombre Epafrodito tiene que ver con Afrodita, y de hecho significa dedicado a Afrodita. Imagínense ustedes qué clase de nombre, ¿no? Desde ese punto de vista, dedicado a la diosa del amor. Esto era muy común en el mundo griego,
ustedes saben que el mundo griego era un mundo muy idólatra, habían todo tipo de dioses y para todo, pero muchos griegos cuando comenzaron a conocer el evangelio conocieron a Jesús. Epafrodito, cuyo nombre, vuelvo y repito, significa dedicado a Afrodita, se convirtió a Jesucristo. Y si alguna vez él había sido consecuente al nombre que le habían puesto, o sea, había sido un adorador de Afrodita, ahora ya no lo era más. Ahora a quien él adoraba y a quien él servía era a Jesucristo. De todas formas, el nombre Epafrodito no dejaba de ser un bello nombre, porque la palabra Afrodita tiene que ver con el amor. Entonces podríamos decir que Epafrodito ahora era un hombre que de verdad amaba como se debe amar y adoraba al Dios que es amor. Así que Epafrodito era un cristiano tan excelente que la iglesia en Filipos decidió enviarlo a él como mensajero para ir hasta Roma, donde se encontraba preso Pablo. Si ustedes buscan en Hechos capítulo 28, al final de Hechos 28, se darán cuenta que Hechos 28 termina diciendo que Pablo estaba en una casa alquilada en Roma, donde él no salía de ahí porque estaba en una prisión domiciliaria, pero recibía a todos los que venían a él. Él estaba esperando un juicio de parte del emperador, del César, al cual él había apelado. Y el libro de los Hechos nos deja ahí, en esa pausa, pero en ese intervalo es que personas como Epafrodito fueron enviados por diferentes iglesias para ayudar a Pablo. Él, en este caso Epafrodito, fue enviado por la iglesia en Filipos. Hizo un viaje muy largo desde la ciudad de Filipos hasta Roma y cumplía una misión muy importante: apoyar al hermano Pablo y llevarle una ofrenda que le enviaba a la iglesia de Filipos. Pero, mis amados hermanos, Epafrodito se enfermó. Epafrodito se enfermó. Lo que yo les decía a ustedes, cualquiera de nosotros se enferma. No por ser un hijo de Dios, uno está exento de enfermarse. Tenemos muchas otras historias en la Escritura, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, aquella persona que era ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. O sea, que no siempre tenemos que decir, si fulano se enferma, esto tiene que ver con su pecado. No es así. No es así necesariamente. La enfermedad está en este mundo y lo simple que uno tiene que cumplir para enfermarse es vivir en este mundo caído. Recordemos a Job, que también después de haber perdido todas sus riquezas y después de haberlo perdido todo, también hasta se enfermó con una sarna que cubría todo su cuerpo. Y sus amigos venían a aconsejarlo y a animarlo. Resulta que más bien se convirtieron en personas que vinieron a juzgarlo, porque la pregunta que le hacían era, ¿qué pecado tú habrás cometido, Job, para que estés enfermo? Pero, amados hermanos, no es así. Para enfermarse, lo único que hay es estar vivo y sano en este mundo. Y las enfermedades abundan y cualquiera de nosotros se enferma. Con esto lo que quiero decir es, mis amados hermanos, que así como en la escuela dominical anteriormente aprendimos que nadie debe jactarse por el hecho de que ahora somos salvos en Cristo Jesús, porque si somos salvos es por Él y no por nosotros, tampoco debiéramos jactarnos de nuestra salud física. Como mismo reconocemos nuestra vulnerabilidad espiritual, reconociendo que somos pecadores arrepentidos, que hemos venido a Cristo Jesús, pero que no debemos olvidar de dónde venimos, debemos también reconocer nuestra fragilidad física. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos frágiles, que podemos enfermar. Nadie, ninguno de nosotros debería jactarse de que ninguna enfermedad le entra, porque somos de carne y hueso y nos podemos enfermar. Epafrodito es un ejemplo de esto. Y vamos a ver, en este caso, de qué maneras se manifestó la enfermedad en Epafrodito. Por ejemplo, el verso número 26 dice, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos y le dice, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Amados hermanos, Epafrodito era cristiano, un gran cristiano, como ya vimos ya. Sin embargo,
dice aquí el apóstol Pablo que Epafrodito se había angustiado grandemente, gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los efectos en una persona de la enfermedad? Bueno, en este caso, noten ustedes cómo Epafrodito se había angustiado gravemente, no tanto porque él estuviera enfermo, sino por el dolor que podían sentir sus hermanos y familiares por el hecho de saber que él estaba enfermo. Y esto es algo que acompaña a todas las enfermedades, mis hermanos, y lo estamos viendo en medio de esta pandemia del coronavirus. No es solamente lo que sufre la persona por la enfermedad física en sí, sino la depresión mental, la depresión espiritual, por la tristeza que se siente de saber que otros están sufriendo porque uno está enfermo. Pongámonos en el lugar de Epafrodito. Epafrodito se encontraba lejos de su casa, se encontraba lejos de su iglesia, acompañando a Pablo en Roma. Lo habían enviado para servir a Pablo, pero él ahora, en vez de poder servir a Pablo, se había convertido en un problema para Pablo, porque se le había enfermado a Pablo. Por lo tanto, Epafrodito, además de la enfermedad física, sentía una enorme tristeza, y esa tristeza tenía que ver también con su amor por los demás. Cuando nosotros nos enfermamos, sentimos tristeza por el dolor que esto puede ocasionar a otros. Ahora mismo, cuando una persona se enferma de coronavirus, las personas sufren no solamente por cómo se sienten ellos, sino por el sufrimiento que le pueden acarrear a sus familiares. Y hay mucho sufrimiento en el mundo por eso, porque mucha gente está sufriendo no solo por cómo se está sintiendo, sino por imaginar tan solo cómo pueden estar sus familiares en cualquier otro lugar. Bueno, pues Epafrodito no estuvo exento de eso. Y dice precisamente el apóstol Pablo que él gravemente se angustió porque pensaba en sus hermanos. Esto es un efecto de la enfermedad en Epafrodito. Pero también el verso 27 nos muestra hasta qué punto se enfermó Epafrodito. El verso 27 dice Pablo, en verdad estuvo enfermo a punto de morir. A punto de morir. O sea, hermanos, Epafrodito no se enfermó de juego, ¿eh? Epafrodito estuvo tan enfermo que estuvo a punto de morir. Los creyentes, igual que tenemos que estar convencidos de nuestra naturaleza humana, pecadora, y que tenemos que, al igual que decía el apóstol Pablo, estar siempre recordando que somos débiles, porque cuando creemos que somos fuertes, entonces somos débiles. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces somos fuertes. Igualmente, debiera ser así en cuanto al cuerpo. Reconocer, mis amados hermanos, que nuestros cuerpos son frágiles y que se pueden enfermar. Y Epafrodito es la persona que hoy yo estoy trayendo en mi mensaje como una muestra de que a pesar de ser cristiano y de que a pesar de ser un cristiano fiel y a pesar de estar cumpliendo una misión tan importante como era ser el mensajero de la iglesia de Filipo para ayudar a Pablo, él se enfermó. Epafrodito no estaba viviendo en el siglo XXI, año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, estaba viviendo en el siglo I, donde también había muchas enfermedades y, como han existido muchas enfermedades a lo largo de todos los siglos, y Epafrodito, con todo, a pesar de ser cristiano y ser cristiano fiel, se enfermó. Y se enfermó tan fuertemente que estuvo a punto de morir. Pero hagamos un cambio en este momento en nuestro mensaje. Tal vez ustedes digan, pastor, pero yo estoy esperando que usted me traiga palabras de ánimo a mí en esta mañana. Y usted lo que me viene a decir es que, oigan, hermanos, todos nosotros estamos expuestos. ¿En qué me va a animar esto, pastor? Bueno, mis amados hermanos, para esto viene ahora la segunda parte de este mensaje. En el verso 27 que yo acabé de leer, el apóstol Pablo dice que en verdad Epafrodito se había enfermado a punto de morir. Pero, y aquí viene lo bueno ahora con ese pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él. Y miren ahora qué cosa tan bonita dice el apóstol Pablo. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El propio apóstol Pablo reconoce que él era una persona vulnerable, ¿verdad? El propio apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, dice que él tenía un problema que muchos teólogos
piensan que haya sido precisamente una enfermedad en su cuerpo. Algunos creen que hubiera tenido algo que ver con su vista. Y el apóstol Pablo relata en 2 Corintios 12 que él había 3 veces rogado al Señor que le quitara esa enfermedad que él llama mensajero de Satanás, que lo abofeteaba. Pero dice que el Señor le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero el apóstol Pablo, que no esconde su vulnerabilidad y que es un ser humano frágil, el apóstol Pablo dice que si Epafrodito si hubiese muerto, eso le hubiese añadido a él tristeza sobre tristeza. Y es que el apóstol Pablo, con todo y ser apóstol Pablo, era un ser humano frágil, que ahora se encontraba en una prisión domiciliaria y que reconoce que si Epafrodito hubiese muerto, a la tristeza de estar preso, se hubiera añadido la tristeza de ver morir a un hermano valioso que sano le podía servir, pero enfermo y muriendo, ya solamente le podía traer tristeza. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: Dios tuvo misericordia de él y también de mí. Amados hermanos, la palabra misericordia es la palabra que traigo en esta mañana para ustedes como una palabra de esperanza en medio de este tiempo de proliferación del COVID-19, reconociendo que todos somos débiles, así como todos somos pecadores, y reconociendo que así como cualquiera peca, cualquiera se enferma, no nos queda otra que apelar a la misericordia de Dios, reconociendo que por nosotros mismos no tenemos nada que nos aventaje en relación a otros seres humanos, pero la misericordia de Dios hace la diferencia. Quienes se pudieron conectar el pasado viernes a la oración participaron de mi lectura del profeta Habacuc. Y precisamente en la oración de Habacuc, en el capítulo 3, había un verso en el cual yo hice énfasis, el verso número 2, donde Habacuc le decía a Dios: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Misericordia. La misma palabra que les estoy compartiendo en este momento para impartirles ánimo. En esta palabra de Filipenses capítulo 2, verso 27. En verdad, Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de mí, dice Pablo, para que no añadiera tristeza sobre tristeza. Amados hermanos que me están viendo, ya sean de la iglesia de Waldorf, o estoy tratando también de grabar este mensaje para los hermanos que no se han podido conectar, después lo vean. Aunque todos estamos expuestos y todos somos vulnerables, todos podemos también depender de la misericordia de Dios. Yo le doy gracias a Dios que nuestra humilde iglesia bautista de Waldorf no ha tenido ningún enfermo de COVID-19. Reconozco que todos somos vulnerables, empezando por mí, su pastor. Pero quiero apelar también, como apeló Pablo en el caso de Epafrodito, a la misericordia de Dios, comprendiendo que somos tan débiles y tan frágiles como cualquier otro. Entendemos también que Dios puede tener misericordia, y a esa misericordia apelamos. De la misma manera que Moisés, en uno de los mensajes que le traje hace algunos domingos, cuando vio a su hermana María o Miriam enferma, le pidió a Dios: por favor, sánala, sánala, y Dios la sanó. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos apelar a Dios. Una vez que hemos reconocido nuestra fragilidad, una vez que hemos reconocido nuestra condición como seres humanos pecadores y que podemos enfermarnos, que no somos mejor que nadie, que no tenemos un cuerpo mejor que el de otra persona, somos vulnerables, pero apelamos a Dios. Y estamos orando, sí, para que la ciencia médica descubra una vacuna, pero por encima de la ciencia médica reconocemos a Dios Todopoderoso como el único que puede tener misericordia de nosotros. Por lo tanto, a esa misma misericordia a la cual apeló el apóstol Pablo, apelo yo hoy también, pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Y miren, poniéndome en el lugar de Epafrodito, yo ahora, pensando, Epafrodito estaba lejos de su ciudad, lejos de Filipo, lejos de su familia, lejos de su madre probablemente. Yo también me siento así, igual que él. Pienso, por ejemplo, en mi madre que está en Cuba, a la cual no puedo ver, ni puedo mucho menos visitar en este momento. No puedo hacer nada por ella.
únicamente pedirle a Dios por la misericordia, pero pensando en que yo mismo puedo enfermarme, más que la tristeza que me ocasionaría enfermarme yo por el sufrimiento físico que sentiría, mi mayor sufrimiento sería poder ocasionar la tristeza a mis seres queridos de ellos imaginar que estoy enfermo. Así que puedo ponerme en el lugar de Epafrodito también, pero puedo apelar a Dios, como apeló el apóstol Pablo, por misericordia. Y no solamente por mí, sino por cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes a la vez es frágil, se puede enfermar, pero cada uno de ustedes me ocasionaría una gran tristeza a mí, de yo solamente saber que se ha enfermado. Por lo tanto, a Dios apelo como apeló Pablo, pidiéndole que sea propicio y que tenga misericordia. Misericordia. La misericordia de Dios puede operar en nosotros para sanarnos, si acaso enfermamos, pero también para librarnos de enfermar. Y a esa misericordia apelamos. Pero voy a concluir, mis amados hermanos, antes de tener una oración especial, pidiéndole a Dios que siga teniendo misericordia de todos nosotros. Y para concluir, quiero terminar precisamente con dos textos de la propia carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos del 20 al 21. Porque quiero aclarar que aunque estamos apelando a la misericordia de Dios, nosotros tenemos garantizado lo más importante. Y lo más importante es que aunque apelamos a Dios y le pedimos que tenga misericordia y que no nos enfermemos, estamos listos para partir en cualquier momento. Porque Dios ha solucionado el mayor de nuestros problemas, que era que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Por eso, aunque apelamos a Dios por su misericordia, podemos afirmar, y ojalá que podamos afirmar, lo que dice Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, mis hermanos, en medio de esta pandemia del COVID-19, reconociendo nuestra debilidad más que nunca, reconociendo nuestra fragilidad, venimos delante de Dios como vino el apóstol Pablo, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y que sanase a Epafrodito. Pero le decimos al Señor, Padre, ten misericordia y sánanos si es que hemos enfermado, o permite que estemos sanos y que no nos contagiemos. Pero, gracias, Señor, porque ya sea que estemos sanos o que estemos enfermos, ya sea que estemos vivos o que durmamos, tuyos somos, Señor. Y podemos afirmar lo que el mismo apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 3, versos 20 y 21, que yo espero que cada uno de ustedes también pueda afirmar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque quiero recordarles algo, mis hermanos. El Señor puede tener misericordia y le vamos a pedir que tenga misericordia de nosotros como la tuvo con Epafrodito. Pero este cuerpo mortal va a seguir siendo un cuerpo mortal, envejeciendo cada día y expuesto a cualquier otra enfermedad, porque ya antes del COVID-19 había otras enfermedades y después del COVID-19 habrán otras enfermedades. Pero este cuerpo de la humillación nuestra únicamente será transformado cuando Cristo Jesús regrese y nos transforme a los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que tenemos que anhelar, incluso mucho más que sobrevivir a esta pandemia del COVID-19 y que nuestros familiares sobrevivan a esta pandemia del COVID-19, es que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, cada prójimo a nuestro alrededor y nosotros estemos preparados y esperando ese día cuando ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, porque las primeras cosas pasaron, porque Él habrá transformado este cuerpo que todavía tenemos de la humillación nuestra a un cuerpo semejante a su gloria. Y concluyo con Filipenses capítulo 4 también. Filipenses 4, versos del 4 hasta el 7, donde el apóstol Pablo, que le escribe esa carta a los filipenses, que envía precisamente con el propio Epafrodito,
a quien está devolviendo ya sano como respuesta a su oración, el apóstol Pablo, miren lo que le dice a la iglesia en Filipos, que hoy también yo se los dedico a todos ustedes que ahora están escuchando mi mensaje. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, enviadas con Epafrodito, también hoy yo se las dedico a todos ustedes de parte del Señor. Aún en tiempos del coronavirus, yo les animo a que se regocijen en el Señor, siempre, aún en estos tiempos, y que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, especialmente en estos tiempos del COVID-19, y que no estéis afanosos, incluso en medio de tanta incertidumbre, sino que vengamos delante de Dios con nuestras oraciones, dependencia total delante de Él con toda oración y ruego, pero también sin olvidarnos de las acciones de gracias. Y de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque tener gozo en medio de la tribulación, no estar afanado en medio de la incertidumbre, eso sobrepasa todo entendimiento. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, que guarde Dios nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que quien quiera que sea que me está viendo ahí, de los hermanos de Guardo o cualquier otra persona, en esta mañana te animo a que comprendiendo y entendiendo más que nunca antes nuestra fragilidad, vengamos delante de Dios, resolviendo primeramente nuestro mayor problema, el problema de estar perdidos sin Cristo y aceptar a Jesús como Salvador. Y después de eso, pedirle a Dios misericordia, porque la misericordia de Dios puede hacer la diferencia, como lo hizo en el caso de Epafrodito. Así que, mis hermanos, voy a terminar este mensaje con una oración apelando a la misericordia de Dios. Filipenses, capítulo 2, verso 27. Epafrodito en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo, para que Pablo no tuviera la tristeza. Yo también quiero en este momento pedir a Dios que tenga misericordia por el mundo entero, para que se encuentre una sanidad para esta situación del COVID-19. Pero quiero pedirle a Dios misericordia para cada uno de ustedes y para mí. Somos frágiles, pero el Señor puede sanarnos o el Señor puede mantenernos sanos. Oremos. Dios Todopoderoso, en esta mañana en que hemos reconocido nuestra fragilidad humana, nuestra vulnerabilidad humana, venimos delante de ti, Señor, dependiendo totalmente de ti. Y te rogamos, como mismo te rogó el apóstol Pablo por Epafrodito, que se enfermó y en verdad estuvo muy enfermo, a punto de morir, para que tú operes con tu misericordia por todos nosotros. Pero partimos de que estamos seguros de que nuestra salvación está garantizada y te agradecemos por eso. Pero sabemos, Padre Santo, que aquí en la tierra podemos hacer todavía cosas útiles en medio de un mundo donde hay tanta necesidad. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos dé sanidad y que nos libres de esta pandemia para trabajar en este mundo paliando tanto dolor, para servirte todavía un poco más de tiempo en este mundo. Pero reconociendo que si no nos contagiamos o que si somos sanados, eso es por tu misericordia, por tu amor inmerecido, no por nuestra propia naturaleza, porque somos vulnerables y frágiles, pero traemos nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad delante de ti. Y te agradecemos de antemano por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos.